primero que todo, también darle las gracias a todas las mujeres, hombres maravillosos que están hoy acompañándonos. De corazón, gracias, gracias por seguir este llamado. Hoy hacemos con Sergio esta presentación de un curso en el que hemos venido trabajando ya hace mucho tiempo, de forma individual, Sergio en sus temas y yo en los temas que trabajo a nivel terapéutico con la sistémica. Entonces, lo que hemos hecho es integrarlo de una manera muy práctica para la vida. Sergio ha desarrollado desde hace ya varios años un sistema que se llama Abatsus. Muchos de ustedes ya lo han conocido en otros encuentros que hemos tenido con Sergio. Y Abatsus es una metodología práctica, fácil de aprender y considero que es supremamente contundente cuando uno tiene un tema claro para resolver. Y el tema que hoy les estamos proponiendo es: conoce tus propios potenciales, conoce tus talentos. Si yo me amo y más me conozco, y entre más me conozco, más me amo. Entonces, aquí la propuesta es: amamos lo que conocemos. Y no estoy esperando que sea otro el que me diga, es que tú eres de esta forma. Sí, está bien, los otros nos ayudan a validar, pero la primera experiencia de descubrimiento es nuestra. Nuestro primer asombro es hacia nosotros mismos. Y esto es lo que queremos, que cuando empieces a profundizar en este curso que hoy te vamos a proponer, te sorprendas de ser quien eres y que eso te sirva a ti en tu trabajo con líderes, en tus equipos, te sirva en tu relación de pareja, te sirva en la relación con tus hijos. Y eso es lo que queremos con este curso que se llama Alquimia de Potenciales. Y es que cada uno de nosotros descubramos nuestro potencial, nuestro talento y lo podamos dar. Me encanta lo que dices porque son dos componentes de los que vamos a hablar. Uno es esa emoción, ¿no? De que yo quiero encontrar esa unidad. Y luego vamos a tener una estructura. Yo soy arquitecto de profesión y nunca he dejado de ser arquitecto. Incluso cuando estoy hablando con personas, entendiendo cómo son las situaciones, lo miro desde un punto de vista arquitectónico. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede empezar a entender que puede construir su propia vida, que hay elementos como ladrillos, que hay columnas, que hay puentes, ¿no? Y uno puede hacer una cantidad de cosas y inclusive remodelaciones dentro de su mismo espacio. No es que uno, es que yo soy así y ya, ¿no? Y queda uno de una sola forma. Uno, entendiéndose, puede empezar a modificar partes, puede llegar inclusive a abrir ventanas, como yo digo, ¿no? Cerrar algunas que dice, esto no tiene para qué mirar hacia allá, ¿por qué no mira más bien hacia el otro lado? ¿No? Entonces, cuando uno lo ve de una manera arquitectónica, entiende mucho más fácil qué es lo que estamos haciendo con todo el sistema. Otra analogía también que me gusta mucho es la del instrumento musical, ¿no? Cada uno de estos elementos que vamos a ver ahora es como una cuerda que vibra y que puede vibrar más o menos y de la combinación de todas esas vibraciones sale nuestra vida, ¿no? Somos el producto de una música, una orquesta que no solo interpreta muchos personajes dentro de uno mismo, sino que combinan y, ¿no? Interactúan con las tonadas de los demás. Entonces, claro, esto es un festival sonoro de ondas que, que es, que es donde está toda la riqueza y toda la abundancia que después vamos a poder visualizar, porque yo creo que la clave de este sistema es su brújula, ¿no? Esta brújula cosmológica que nos ayuda a identificar dónde están todas las cosas, porque lo que pasa muchas veces es que uno cuando se centra en un lugar ya no ve otro. Y como no ve otro, entonces pierde de vista el conjunto. Y es inevitable, tenemos que focalizarnos en algún lugar porque el territorio es demasiado grande. Entonces, vamos a mostrarles una herramienta que les va a ayudar a clasificar, ¿no? Cada una de los diferentes componentes para no decir es que hay muchos componentes. No, no son muchos componentes, son cuatro, ¿no? Y son cuatro ordenados de dos en dos. Entonces, si uno sabe distinguir entre una cosa y otra, ya empezó, ¿sí? Entonces, vamos a empezar desde lo simple.
Listo, entonces vamos a hablar de lo que es la alquimia de potenciales. ¿Qué es la alquimia de potenciales? La palabra alquimia habla de una química alternativa. ¿Qué es una química alternativa para nosotros? Es la combinación de elementos de una manera que permita descubrir lo que está oculto. ¿Qué es lo que está oculto para este ejercicio que vamos a hacer? Los potenciales innatos con los que nacemos y los que podemos desarrollar. Para poder entender esa alquimia de potenciales necesitamos un instrumento. A ese instrumento lo vamos a llamar la brújula cosmológica. Esa brújula cosmológica parte de uno poder entenderse en tres dimensiones. Es decir, el espacio psicológico tiene las mismas tres dimensiones que el espacio físico. Si uno lo puede hacer la analogía, pues ya dice, ya, si estoy hundido, pues, ¿qué me permite subir? ¿No? Si estoy a la derecha, ¿qué me permite ir a la izquierda? ¿No? Si estoy a la izquierda, ¿qué me permite ir a la derecha? ¿No? Y también construir, ¿no? ¿Qué tengo adelante? ¿Qué quiero adelante? ¿Qué quiero atrás? ¿Qué quiero a un lado? ¿Qué quiero al otro lado? ¿Cómo puedo mover de un lado al otro? Entonces, este esquema se fundamenta en la diferenciación de dos elementos clave. Uno es el tiempo y el otro el espacio. El tiempo viene con todo lo que pasa. Todo lo que nos pasa es el tiempo. O sea, si no hay tiempo, si no hubiera tiempo, no nos pasaría nada. Y el espacio es esa capacidad de reflexionar y de ver eso que sucede en el tiempo. Entonces son dos ejes principales. Este esquema es muy poderoso, tiene el único defecto de que como está en cuatro dimensiones, es muy difícil de trabajar como un mapa de autoconocimiento. Entonces, por eso, de todas las figuras que hemos buscado, este diagrama que se llama un diagrama de Venn, se llama diagrama de Venn porque habla de la teoría de conjuntos, ¿no? Aquí hay cuatro grandes grupos que se van a combinar entre sí y generan no solo la distinción de unos elementos principales, sino también sus combinaciones. Entonces, acá hay todas las posibles combinaciones, todo se puede combinar con todo. Entonces, para empezar a entender qué significa cada uno de estos colores y cada uno de estos ejes, pues vamos a ir uno por uno. El primero lo vamos a llamar fuego y tiene que ver con esa flecha que va de atrás hacia adelante, ¿no? Es mi impulso, hacia dónde voy, qué tanto estoy hacia atrás, qué tanto estoy hacia adelante, ¿no? Ese es el fuego. Ahí es donde uno dice cuál es mi propósito vital. Cuando yo sé cuál es mi propósito vital, es que tengo esta flecha roja a pleno. Si tengo esta flecha roja echada hacia atrás, pues me siento frenado, ¿no? Digo, no tengo motivación, no hay nada que me jale, nada que me llame la atención, no tengo energía para, ¿no? Buscar cosas nuevas. Entonces, este eje es el principal, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, hacia dónde voy. Luego viene el otro eje, que es el que va a integrarlo todo, que es el que vamos a llamar el eje de elevación. La elevación es el nivel de conciencia que una persona tiene. No quiere decir que las personas tengan un nivel como un número que digan, yo soy 3 y yo soy 8 y yo soy más que tú. Entonces, no es una cuestión de puntos fijos, sino es una cuestión de atención, ¿no? Entonces, yo puedo poner la atención en un lugar o en otro. La cuestión con eso es que si yo pongo la atención en un lugar, no la estoy poniendo en otro. Y eso genera lo que llamamos una sombra. Una sombra es una distorsión, que no es mala porque es simplemente como el que es tan natural como que si yo me enfoco en un lado, tengo un campo de visión que es limitado. Y lo que está por fuera lo voy a ver turbio, no porque sea malo, sino porque por pura física, ¿no? Porque no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, ese es el aire. El aire va a ser el que va a comprender el sistema, ¿no? Desde arriba, va a ser como una cúpula, ¿no? De conciencia. Y luego, como si fuera el sol que aterriza, ¿no? Empieza a coger todos los resultados en la Tierra.
Y por eso la tierra es el balance, el cuerpo es el balance, la materia, lo que pasa, ¿no? Es parte de cómo esas intenciones del fuego se manifiestan en la tierra a través del tiempo, ¿no? Entonces, ahí está la relación entre lo que yo hago, lo que hacen y lo que hacen los demás. Y finalmente, por la noche, en la parte más oculta, está ese proceso inconsciente que vuelve a unir, ¿no? El momento de fuego con el momento de tierra, el sentido con esa sensación de balance, ¿no? En el sentido yo digo, ¿yo para qué estoy aquí? ¿No? Y en el balance yo digo, ¿y cómo estoy? Una cosa es cómo estoy y otra, ¿quién soy? ¿No? Son dos verbos claves en el español, ser y estar, ¿no? Entonces, ¿cómo somos y cómo estamos? Y en el eje vertical, la conciencia que hay sobre esa relación. Entonces, como se han dado cuenta, la clave del sistema está en las polaridades, ¿no? En Occidente hablamos de cargas positivas y negativas. No vamos a hablar de positivo en el sentido de bueno y malo, sino positivo en carga eléctrica. Entonces, ¿cuáles son las cuatro posibles combinaciones de elementos? Pues son las que nos han enseñado en el colegio desde el principio, ¿no? Positivo, positivo es una posibilidad. La otra es negativo, negativo. Otra posibilidad es empezar con lo positivo y después ir a lo negativo. Y la contraria, primero empezar con negativo y después ir a lo positivo, ¿no? Entonces, estos se complementan mutuamente, los horizontales con los horizontales y los verticales con los verticales. Los chinos tienen otra forma de notar lo mismo. Ellos utilizan más bien, en vez del más, utilizan una sola línea. Y en vez del menos, utilizan dos líneas. Entonces, como los chinos siempre hacen todo al revés, ¿no? Entonces, son el perfecto espejo de lo que pensamos nosotros. Y ellos leen todo de abajo hacia arriba. Entonces, este símbolo es muy bonito porque muestra cómo lo positivo es como una semilla que surge de abajo de la tierra y empieza a nacer. Y el otro símbolo es lo contrario, es cuando ese fruto que se ha cosechado ha caído en la tierra y empieza a liberar todos sus químicos y entierra la semilla, que va a volver a salir al otro lado. Y por el otro lado está lo absolutamente lleno, la comprensión, y aquí está lo absolutamente vacío, ¿sí? Entonces, son dos formas de mostrar que en la naturaleza todo tiene su complemento. La cuestión es que el ser humano muchas veces cuando ve algo que es diferente a sí mismo lo considera negativo. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer un proceso de transformación de ese personaje que se nos aparece como negativo, como contradictor, en el mismo remedio, ¿no? Entonces nos convertimos en homeópatas, ¿no? Cogemos lo que nos enferma y sanamos con eso. Ahí nos volvemos unos sanadores de nuestra propia vida y podemos empezar a sanar al que se nos acerca porque estamos en esa dinámica de convertir todo lo que podamos, ¿no? No podrá uno con todo, pero la mayor parte ir transformándola y sacando cosas provechosas de cada una de ellas. Para eso lo fundamental es entender qué significa cada uno de estos polos. Entonces, uno puede hacer preguntas también para representar esto no solo de una manera gráfica, sino a través del conocimiento. Cuando ustedes están haciendo algo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Pues decidir qué es lo que tengo que hacer antes y qué tengo que hacer después, ¿no? Esa es la base de cualquier cronograma. Lo mismo es decir, qué debo hacer en mi vida más y qué debo hacer menos, ¿no? Son dos moderaciones en el tiempo que se van a contrastar con los absolutos, que son qué hacer que no estoy haciendo definitivamente, y ahí tengo que innovar, hacer algo que aparece de la nada,
O por el otro lado, ¿qué no debo hacer? O lo debo delegar, ¿qué debo delegar? ¿No? Entonces, si uno tiene claridad en estos cuatro primeros puntos, ya tiene una primera certeza de, ¿no? De dónde está, ¿no? Si que está haciendo lo que es más importante en el momento o más urgente, bueno, ya viene otra serie de consideraciones de cómo combina uno estas notas, ¿no? Que son como notas musicales que a veces suenan como disonantes, a veces suenan armónicas. Entonces viene lo que les digo del que el ser humano por naturaleza es ambivalente. Nosotros tenemos que escoger entre lo que es bueno y lo que es malo y de fábrica escogemos lo que es bueno. Todos escogemos lo que es bueno. No existen personas que escojan lo malo. Hasta las personas que decimos que son totalmente inconcebibles están buscando lo bueno desde su punto de vista, ¿no? Ya después vamos a pelear, discutir qué es bueno, qué es malo, pero todos, por principio, por mecánica, buscamos lo que es más conveniente y evitamos lo inconveniente. ¿Sí? Y esa relación entre lo conveniente y lo inconveniente lo podemos hacer por dos medios. Uno es el del desapego y el otro el del apego, lo contrario, ¿no? Desapego es desapego. A veces yo quiero desapegarme del mal, ¿no? A veces yo quiero apegarme al bien. O puede uno empezar a combinar, ¿no? Uno puede tener un buen desapego o un mal apego, ¿no? Entonces, estas combinaciones van matizando la estructura que estábamos viendo antes, que es una estructura, de alguna manera, es más como del que va a describir el mundo en el que vivimos. Una cosa es el mundo en el que vivimos y otra, cómo nosotros de ese mundo escogemos algo, ¿no? Y lo escogemos porque es lo mejor, es lo que es más conveniente y siempre estamos buscando cuál es la mejor ruta, ¿no? Entonces, esto lo hacemos en un marco, ¿no? El marco en donde hay muchas veces creencias y normas que están preestablecidas, ¿no? Por la cultura y no nos damos cuenta que eso nos condiciona de una manera impresionante y muchas veces nos lleva en contra de lo que realmente queremos. Entonces, esta es otra capa de análisis relacionada con los mismos cuatro elementos que nos va a servir para contrastar y para leer dónde estamos, ¿no? Entonces, una brújula tiene esas dos partes. Por un lado está la parte de abajo donde están, ¿no? Esas direcciones y luego está la aguja, que es la que dice para dónde está mirando. Entonces, esta brújula tiene la propiedad de que además es reloj, coincide con el reloj circadiano. ¿Sí? Ese reloj en donde el movimiento aparente movimiento del Sol alrededor de la Tierra va activando diferentes hormonas en el cuerpo. Entonces, esas hormonas tienen una directa relación con la forma de ser, con las emociones, con las cosas que hacemos, nos condicionan también. Vemos cómo la psicología y el cuerpo físico están totalmente interrelacionados e interactúan con el medio ambiente. Entonces, vamos a decir que ese fuego va a estar relacionado con el amanecer. El mediodía va a estar relacionado con el conocimiento, con el poder entender las cosas. La tierra va a estar relacionada con el atardecer y ahí entra uno debajo de la tierra. Y finalmente está la noche, que es cuando se procesan todas las emociones y todos los químicos para poder volver a comenzar. Así como es una brújula de tiempo, también es una brújula de espacio, ¿no? Que nos ayuda a identificar dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el occidente y dónde está el oriente, y cómo puede haber esas combinaciones del suroccidente y el suroriente, o el noroccidente y el nororiente, ¿no?
primero quiero que vean la parte arquitectónica estructural, porque va a ser importante a la hora de que, por ejemplo, Sugeya hace unas meditaciones en donde integra todo lo que es los puntos cardinales y cada una de estas energías. Entonces, tener también conciencia de cómo es ese mapa y qué significa cada una de estas cosas es lo que en la antigüedad le permitía a unos magos brujos leer el vuelo de los pájaros, por ejemplo. ¿No? Entonces, si un pájaro llegaba y se paraba en tal lugar de un edificio, decían, ah, está en la parte del conocimiento, está en la parte de las raíces, está en la parte, y podían interpretar por eso el vuelo de las aves. Entonces, con esta información, además de lo que les pueda servir para su vida práctica, van a poder aprender a leer el vuelo de las aves. Sí, automáticamente porque es parte de la misma estructura. Y es un símbolo a lo que es la vida, ¿no? Darse uno cuenta de lo que está pasando y entender el símbolo. Todo, absolutamente todo le está diciendo a uno algo, le está dando un mensaje a uno. Saberlo decodificar es poder saber en qué casilla está para ver cuál es la mecánica. Entonces, la mejor representación de esta flor es a través de los mismos estados de la materia. Hay 4 estados de la materia básicos: el sólido, el líquido y el gaseoso, y está el estado plasmático, que es ese superenergético que no es fuego realmente, sino es la energía de las estrellas, ¿no? La energía que hay en el centro del planeta. Entonces, esos 4 estados de la materia se asocian con estados del ser, ¿no? Entonces, el sólido es el cuerpo físico, el gaseoso representa el intelectual, el líquido el emocional y el plasma la energía. Y lo más interesante de esto es que existe la forma de combinar o de transformar un elemento en el otro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo sólido, yo puedo, a través de un proceso de sublimación, volverlo gaseoso. Y puedo coger algo gaseoso y por un proceso que se llama depositación se va a volver sólido. Lo opuesto sería, o bueno, si tengo un sólido y ese sólido lo derrito, eso se llama fusión, se vuelve líquido. Si cojo un líquido y lo empiezo a condensar hasta que me queda sólido, se llama solidificación. Cuando el plasma se vuelve gas, se dice que se desioniza. Y cuando el gas se vuelve fuego, se ioniza, ¿no? Ese es el más abstracto de todos porque ese es el que mira hacia el futuro. Sí, el otro es el material, en cambio el otro es como ese energético conceptual, ¿no? Que empieza a generar una cantidad de cosas que ya son casi cuánticas, ¿no? Mientras que las otras de solidificación y de fusión van a ser mucho más de lo que se sabe, de lo que está convenido. Y la unión, el líquido cuando se calienta demasiado se vaporiza. Y cuando deja de haber calor en ese vapor, se condensa. Entonces, esas son todas las combinaciones a nivel simbólico y tienen representación en la psicología. Cuando uno se vaporiza, cuando uno se condensa, ¿no? O se precipita también, esa es otra palabra muy bonita. En vez de depositación es precipitación, ¿no? La precipitación es cómo va uno de lo gaseoso a lo sólido, es decir, de lo mental a lo físico, ¿no? Una idea que tengo, cómo se materializa. ¿Sí? Eso es precipitación, ¿sí? Una precipitación de una idea. Entonces, decidimos hacer una ilustración para poder sentir cada uno de estos elementos, porque la clave aquí
no es tanto aprender con la mente racional, sino también el 50% lo debe aprender el cuerpo. Cuando veo fuego, debo sentir el calor del fuego, no solamente decir, ah, esto significa fuego, punto. ¿Sí? Debo poder sentir esa nuclearidad, ¿no? Aquí me gustó esta imagen porque muestra el fuego en el centro, ¿no? Como ese núcleo. Es más bien el núcleo de la Tierra, más que el mismo Sol, ¿no? Aquí es este fuego interno que después se va a cristalizar, se va a consolidar en el planeta Tierra y toda la abundancia que hay en esa superficie. Entonces, se complementan mutuamente. La energía interior, el calor, la vida y lo que se manifiesta en el exterior como algo material. Y en el otro eje está esa diferencia entre el cielo y el agua. Podemos respirar oxígeno, pero nos ahogamos en el agua. Por eso el agua representa la muerte y el aire representa esa vida o esa conciencia, ¿no? Ese poder imaginar, ¿no? Cuando contenemos la respiración, entramos en ese mundo del sueño. Si aguantamos demasiado la respiración, nos vamos para el otro lado, no podemos, ¿no? Hay un freno que nos impide aguantar la respiración y pasar al otro lado. Pero ahí está la puerta, ¿no? Si yo no respiro, que es la parte de arriba, si no tengo conciencia, pues me muero y desaparezco, ¿no? Me fundo, me disuelvo con todo lo demás. Estos elementos son los que vamos a ver en el curso. Luego vamos a ver cómo estos elementos se combinan para dar posibilidades muy interesantes. Entonces, por ejemplo, si uno coge la tierra y la combina con el agua, saca entre los dos la idea de una raíz que se nutre de minerales y de agua. Si hay una raíz, quiere decir que en algún lugar debe haber un follaje. Esa es la magia de este sistema, que si yo sé o estoy ubicado en un lugar, ya sé que automáticamente debe estar el otro en algún lugar. Esto ya es una ganancia. No podría hacerlo si no tengo este esquema porque yo digo, ah, es que soy raíz. Entonces dice, ah, sí, soy raíz, pero no se pregunta, ¿y el follaje dónde está? ¿Qué pasa con el follaje? Entonces, uno se identifica, sí, es muy bueno identificarse con quién soy, ¿no? Soy raíz o soy follaje. Pero si soy follaje, tengo que saber que la raíz es importante, que ahí está, aunque no la vea. Y si soy raíz, tengo que saber que por allá anda el follaje, así no lo vea. Entonces, eso que parece antagónico, en realidad están íntimamente unidos. Y por el otro lado hay una relación también muy parecida, ¿no? Porque si yo cojo la tierra y el aire, voy a generar la idea de semilla. ¿Qué es una semilla? Son objetos sólidos que transportan información. ¿Sí? Entonces, sólidos, tierra, que transportan información, que es aire. ¿Sí? Entonces, esa semilla si hay una semilla, quiere decir automáticamente que debe haber un fruto. No puede haber una semilla sin fruto. Y no puede haber un fruto sin semilla. Bueno, ahorita la química, ¿no? La genética pueden hacer unas cosas rarísimas sin semilla, pero en la naturaleza el fruto viene con su semilla. ¿Sí? Entonces, la parte del fruto va a hablarnos más bien de esa parte individual, personal, ¿no? Del néctar, del sabor, de lo dulce de la vida. Mientras que lo otro es lo que genera unas semillas que van a poderse compartir y van a poder multiplicar, ¿no? Lo que se está haciendo. Entonces, llegamos ya a lo que es la estructura del curso. Como les estaba diciendo antes, Sujei, en el eje de la raíz y del follaje, nos vemos perfectamente identificados, Sujei y yo. Sí, porque Sujei
todo el tiempo ha trabajado en la parte de la raíz, ¿no? Toda esa parte del inconsciente, de la intuición, de cómo uno está conectado con su árbol genealógico, ¿no? Y esto es algo que condiciona muchísimo, ya vamos a ver qué, ¿no? Y por el otro lado está esta propuesta astrológica que abre caminos, ¿no? Entonces, vamos a combinar esas dos posiciones frente a ustedes que van a mostrar, por un lado, este aprendizaje grupal, ¿no? Ustedes como grupo serían las semillas, pero también están presentes como sujetos, como individuos, ¿no? Y ese es ahí es donde está el sabor, ¿no? Lo dulce de todo el sistema es que haya una transformación personal, que después, ¿no? Se pueda dar esas semillas, ¿no? Para que se multipliquen. Pero lo primero, al final, es poder tener dar ese fruto. Y para dar el fruto, obviamente necesitamos tener antes una flor. Y la flor es la que va a organizar y es la que va a mostrar que todo es posible, ¿no? Y es el aparato gestor de todo el sistema. Y en el curso vamos a utilizar esta estructura para hacernos 4 preguntas básicas. Y cada una de esas preguntas la vamos a hacer en una sesión, ¿sí? Una sesión de 2 horas, donde vamos a hacer una parte del lado de la seguridad, una parte de raíz, que va a ser un ejercicio que va a hacer Sujei, y luego vamos a entenderlo desde el otro lado, desde el lado estructural, arquitectónico y lo que les estoy comentando ahorita. Entonces, esa integración de las dos cosas las vamos a hacer a través de ejercicios y preguntas individuales y trabajos de carácter más colectivo, más grupal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas 4 preguntas? Pues la primera y la fundamental es ¿cuál es el sentido de mi vida? Eso nos preguntamos todos y queremos saber si sí existe, si no existe, si, ¿no? Si el sentido es tener todos los sentidos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se tiene un sentido de vida? ¿Qué significa tener un sentido de vida? Luego, la otra pregunta es, ¿qué es lo que tengo para ofrecer al mundo? Muchas veces uno se pregunta de yo qué puedo darle, yo para qué soy bueno, yo para qué, ¿no? ¿A qué le puedo dar a los demás? ¿Qué necesitan? Y para eso, por eso está esa parte gaseosa, que es la mente, que es el entender a los demás, el poder relacionarme, decir, vea, los demás necesitan esto, ¿no? Tienen este dolor y yo podría solucionarlo, pero para eso necesito conectar hacia afuera, ¿no? Porque cuando yo estoy buscando el sentido de vida, de pronto estoy mirando solo hacia mí, ¿no? ¿Cuál es mi sentido de vida? El aire le dice a uno, pues ese sentido de vida tiene que estar integrado con lo que está sucediendo en el mundo exterior. Y una vez que ha entendido uno esa relación con el mundo exterior, empieza a aparecer qué es esa pregunta de qué es lo que me ayuda a atraer o generar abundancia. Que la abundancia está en todas partes. Lo que necesitamos es poderla reconocer y hacerla disponible para los que nos rodean. Entonces, una vez que se hace eso, podemos decir que hemos cumplido la misión del día, ¿no? Hemos tenido un sentido, un propósito que hemos entendido y finalmente lo hemos llevado a una conclusión. Y finalmente viene esa reflexión, ¿qué deseo más allá de lo que esperan de mí? Porque muchas veces condicionamos nuestro propio deseo a lo que es correcto, a lo que es conveniente desde ciertos parámetros, ¿no? Entonces, con estas 4 reflexiones, pues vamos a cubrir pues esta parte mecánica y de funcionamiento del sistema, ¿no? Después ya entra otra vez Sujei y hace la integración. ¿Cómo lo ves, Sujei? Bueno, entonces, gracias Sergio por toda esta presentación, que es el proceso alquímico en el que estamos
todos en esta propuesta de la vida, ¿no? Porque yo puedo estar en la raíz, sí, yo soy muy raíz, muy profunda, me gusta absorber conocimiento, transformarlo, pero resulta que en este necesito ese proceso alquímico de transformación para llegar a ser el fruto, ese proceso alquímico para hacer la semilla, ese proceso alquímico para hacer follaje. Entonces, como todo es el florecer de mi propia vida, cómo florezco. No puedo ser siempre fuego, activo, lleno de toda esta pasión. A veces también necesito la tierra para evolucionar, también necesito el agua que me permita ir más profundo, necesito el aire para trascender a través de mis creencias y mis pensamientos. Entonces, por eso lo hemos llamado alquimia de potenciales, porque vamos a ir en un proceso de transformación profunda de cada uno, de nuestras creencias, nuestros pensamientos, aquello que me enseñaron mis ancestros, aquello que aprendí de mamá y de papá, que tiene que ver con el tema de la seguridad. Yo me puedo quedar aquí quietica, no, y no sé si algunos de los que me están escuchando, sigues en el mismo lugar, sigues haciendo lo mismo, sigues de una forma mecánica buscando seguridad. Cuando la vida te propone un cambio y te dice, bueno, ¿qué es lo que tienes tú para entregar al mundo? Te va a pedir un proceso alquímico, te va a pedir que pases de la seguridad probablemente a la libertad. Y esto es un proceso interno que va a implicar un crecimiento para poder llegar a ser ese fruto, esa flor que se entrega. Soltar no será fácil. Entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? Ahí vamos a entrar a responder esta otra pregunta. ¿Qué es lo que realmente yo quiero hacer? ¿Cumplo los deseos y los deseos de mi familia porque me siento atrapada, atrapado en estas lealtades invisibles? Porque creo que no puedo seguir adelante. Entonces, ¿qué deseo más allá de lo que esperan de mí? ¿Qué es lo que realmente yo deseo? ¿Sí? ¿Qué es lo que la gente espera de mí? ¿Qué es lo que mi familia espera de mí? Pero aquí la pregunta es, ¿qué deseo y qué espero yo de mí misma o de mí mismo? ¿Cómo yo puedo no sentir todo este miedo de dejar la familia, que entre comillas realmente no es dejarla, es saber que está dentro de mí y que yo puedo a través del logro de esos propósitos que tengo abrazar a mi familia? Y así, ¿qué es lo que me ayuda a traer o generar abundancia? ¿Por qué no la estás logrando hoy en tu vida? ¿Tienes realmente no solamente la abundancia económica, la abundancia en amigos, la abundancia en salud, la prosperidad, en todo lo que se representa el bienestar en tu vida? ¿Lo estás teniendo? Y vamos a responder estas cuatro preguntas. Uno, desde estas lealtades, estos mandatos y todo este tema sistémico o transgeneracional que de alguna manera me marca no un destino, pero sí me lleva a tomar decisiones desde este lugar conocido. ¿Cómo yo puedo ir a la libertad que me ofrece, cierto, mi propia existencia, mi propio talento, lo que yo soy? Yo formo parte de una familia, pero esta familia también espera que yo pueda realizarme, que yo pueda progresar. Entonces, vamos a irnos moviendo en estas dos líneas de lo que es lo que me contiene, lo que me da seguridad, de lo que a veces no me quiero mover, estas enseñanzas, esto que yo aprendí que se vuelve tan automático que lo aprendí desde el vientre de mamá, donde mamá me transmitió seguridad, donde mamá me transmitió miedo, donde mamá me transmitió una serie de información que ya en este momento de mi vida no la necesito, estuvo bien y puedo abrazar y tocar el dolor de mamá y puedo abrazar y la alegría de mamá, pero también puedo decirle mamá, papá, familia, quiero ir hacia mi propia realización personal, no sin ustedes, sino con ustedes, abrazándolos para ir a donde, a esta libertad, para poder entregarle al mundo lo que necesita, lo que el mundo espera también de mí, para que el sentido de mi vida realmente esté conectada con mi propio deseo, mi propia pasión, y para que esto que está en conexión en vínculo directo con mi alma, con lo que yo quiero, me genere dinero, abundancia en todos los niveles. Entonces, esta es una propuesta donde vamos a trabajar desde la astrología psicológica. Decía claramente Sergio, no necesita ser astrólogo ni astróloga, vamos a trabajar los principios básicos que nos van a permitir
entrarnos en este camino de descubrimiento interior. Y vamos a ir sanando a través de diferentes procesos la relación con mi familia. Tengo que sanar con mamá, perfecto. Tengo que sanar con papá, perfecto. Tengo que sanar con cada uno. Muy bien. ¿Qué tienes que sanar? Aquí quiero ser muy, muy clara con todos los que nos están escuchando. No es un proceso terapéutico, es un proceso de descubrimiento interior. Entonces, vamos a ir haciéndolo juntos. Y esta es la maravilla porque el grupo nos permite sanarnos. Entonces, si hoy estás allí y estás escuchando, tienes 4 preguntas que te vamos a ayudar a responder a partir de este curso. Y esto es lo que queremos a través de un sistema claro y contundente para que tú lo logres y al final puedas tener algo que Sergio nos va a presentar ahora, que es este cuadro, que Bien. lo hemos hecho para nosotros. Este es un cuadro que hemos hecho para nosotros y queremos que ustedes también lo hagan, que ustedes también lo tengan. Que cuando te pregunten, y bueno, ¿y quién eres tú? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Sí? Las puedas decir claramente. Obviamente, esto tiene ciertos niveles de profundidad. Nosotros vamos a trabajar en el nivel y en el módulo 1 lo que es tu propósito de vida, lo que es tu talento. E iremos respondiendo cada una de las preguntas. Pero esto es a lo que queremos que llegues al final de todo el proceso. Dale, Entonces, Sergio. ¿qué vemos aquí? Aquí vemos 4 renglones, 4 grandes renglones. Cada renglón tiene que ver con uno de los elementos que habíamos visto. Este color crema es el fuego, el café es la tierra, el azul claro es el aire y el azul oscuro es el agua. ¿Qué nos va a permitir ver este esquema? Nos va a decir, bueno, por un lado, ¿qué haces bien? ¿No? ¿Cuál es tu motivación? Y vamos a ver que hay 3 tipos de motivación. Hay una motivación personal, luego hay una motivación interpersonal y luego una motivación transpersonal. Si yo quiero integrar la motivación, debo poder cubrir esos 3 campos, porque si me quedo solo en uno, estoy generando sombras y vacíos en los demás. Entonces, esas diferentes motivaciones nos van a permitir ver cuál es ese propósito vital o qué es lo que yo hago bien. Por el otro lado, cuando miremos por qué te pagan o qué es lo que puedes tangibilizar, vamos a hablar de ese potencial de construir cosas, de construirnos a nosotros mismos. Y lo mismo uno puede construirse de una manera personal, ¿no? Primero que todo. Luego construirse interpersonalmente, es decir, construirse en un entorno social. Y finalmente hacer una construcción transpersonal, que ya tiene que ver mucho con lo que uno deja como legado. ¿No? Y luego viene lo que es el aire, que es la comprensión. Y también vamos a hablar de una comprensión completa, no solamente la comprensión como una palabra que, ¿cuál es la comprensión? No, pues la comprensión hay por lo menos 3 grandes capítulos. La comprensión personal es cómo me veo yo en el mundo. La comprensión interpersonal, cómo me ven y cómo veo a los que me rodean. Y la comprensión transpersonal, ¿no? Tengo unas ideas filosóficas y de cómo funciona el mundo y ese es mi set, ¿no? Y finalmente, también en el agua va a haber esos 3 niveles, ¿no? Un nivel, el agua nos va a integrar, básicamente esa es la función del agua. Y hay 3 integraciones, nos vamos a integrar personalmente y para eso es nuestra misma familia. Luego nos vamos a integrar con un mundo externo, que eso no es nada fácil porque se siente uno separado del mundo externo y sin embargo hay cosas que lo atan a uno como si fuera un lazo al cuello. Entonces, por eso, bueno, ya vamos a ver a qué se refieren, ¿no? Pero ese es el gran desafío. Y luego vamos a ver cuál es ese propósito del alma. ¿Para qué el inconsciente? Nosotros en este esquema también hablamos de lo intangible. Nos interesa sobre todo enfatizar que somos seres integrales. Entonces, estas clasificaciones nos permiten hacer una especie de mantra por cada uno de estos temas. Vamos a decir, ¿cuál es la tarea que tiene una persona primero?
¿no? La tarea significa que el mundo aparentemente me pone en un lugar que yo no he escogido aparentemente, y entonces por eso es como una tarea que me impone. Luego voy a tener un talento. El talento es lo contrario. El talento es yo nací con una energía para hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces el talento se debe encontrar con la tarea. Y para que esa tarea se pueda desarrollar de una manera adecuada, uno debe tener un sentido de vida claro. Si uno tiene claro su sentido, el talento lo va a poder llevar a la tarea, ¿no? Entonces, esa es una primera área de reflexión. Luego viene el tema de que la construcción personal son los recursos, cómo me alimento y qué consigo, ¿no? Cómo me nutro de las cosas que me rodean y qué considero yo que es abundancia y cuál es mi materia prima. Todo eso es ese sector. Luego viene, si tengo recursos, cómo trabajo con esos recursos de una manera colaborativa con otras personas. Esa es un área importantísima para la abundancia. Si no colaboro, si lo que se está tratando de construir no sirve para alguien más, pues empieza a perder sentido en el otro lado. Y finalmente, cuando uno logra entender cómo hacer que esos recursos sean colaborativos, aparece la maestría. Entonces, ese es el nivel de definición de la tierra. Y después viene para el aire, primero, ¿qué debo aprender? ¿Qué me interesa? ¿Qué debería estudiar? Luego, ¿quiénes son mis amigos o quiénes son mis aliados? ¿Quiénes son mis compañeros? Y eso también tiene mucho que ver con el aprendizaje, ¿no? ¿Qué estudio? Está muy relacionado, bueno, ¿a quién voy a conocer ahí? No solamente qué información me van a dar, ¿no? Y ese grupo de personas que uno conoce es el que realmente lo hace, ¿no? Y uno se identifica y se nivela con las personas que le atraen, ¿no? Entonces, eso hay que también mirar con quién me alío. Y finalmente, ¿quién lo ayuda de afuera? ¿Cuál es, por dónde viene, ¿no? Esa energía que siempre existe de apoyo, ¿no? Podemos encontrar el apoyo. Y finalmente vamos a hablar de los patrones familiares, los desafíos que eso implica y cómo existe el universo del inconsciente que pues, se maneja ya desde otras técnicas, ¿no? Entonces, estos temas se van a ir filtrando a través de un sistema de palabras clave que ya pues ya en su momento las iremos explicando. Cada color tiene un significado y va dando un matiz. Y como ustedes ven, al terminar un esquema de estos, uno lo que ve es que uno es una combinación increíble de colores. Uno no es que, ay, que yo soy Leo. No, pues Leo es un pedacito de lo que es esto. Pero realmente la vida de uno funciona como un órgano con muchos niveles donde no es tan sencillo como decir, ay, es que yo soy número 3 o yo soy cáncer, o yo soy, ¿no? En eneatipo 1. Hay muchos matices y entonces esto es a lo que lleva todo este trabajo que hemos estado haciendo. La idea ahorita no es llegar a hacer en este curso este cuadro. Ya vimos que es muy complicado llegar, ¿no? En tan corto tiempo a definir esto de esta manera tan sencilla. Por eso hemos pensado que vamos a hacer primero el módulo de los elementos, luego vamos a hacer un módulo de lo que son las combinaciones, probablemente de otro mes, y luego vamos a empezar a ver cómo cada uno de estos campos se puede ir llenando y ya iremos viendo cómo lo vamos a desarrollar. Pero ese es el plan en general de lo que queremos hacer. Muy bien. Entonces, ahora sí miremos alquimia de potenciales, el módulo uno. Eh, Vamos a trabajar con los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire, que son los principios vitales. ¿Sí? Si no tenemos agua, aire, fuego, tierra, no estaríamos vivos.
y cómo estos cuatro elementos se integran en nosotros, que fue la presentación y todo lo que hizo Sergio. ¿Mm? Entonces, vamos a hacerlo en vamos a hacer cuatro entregas los días miércoles. Vamos a hacerlo de 6:30 a 8:30, van a ser 2 horas. Las fechas que están aquí propuestas pueden variar, pero con seguridad casi siempre las cumplimos. Vamos a integrar entonces la parte de la psicología astrológica, todo lo que maneja Sergio a través del sistema Batsus. Y vamos a también hacerlo a través de la sistémica familiar, o sea que vamos a hacer ejercicios, meditaciones, movimientos que nos lleven también a liberar estos mandatos, a liberar creencias para que yo pueda conectar con mi potencial, con mi talento, que mi talento no se quede ahí enredado en todas esas historias familiares, sino que yo pueda ir resolviendo historias familiares y también caminando en mi talento, descubriendo esa fuerza que yo tengo. Entonces, son cuatro entregas de 2 horas cada una. Vamos a estar Sergio y yo haciéndolo, trabajando los dos en cada módulo, vamos a estar los dos. Entonces, bueno, y este primer módulo tiene que ver con el propósito vital, es con el que vamos a arrancar. Y ya después vamos a ir haciendo otras entregas, profundizando más en lo que es la alquimia de cada uno. Las Dale, Sergio. combinaciones, ¿no? Las combinaciones sería el siguiente módulo. Este módulo es los cuatro elementos. Si no conozco los cuatro elementos, no puedo hacer combinaciones, ¿no? Entonces, la siguiente parte es, bueno, ¿y cómo los combino, ¿no? ¿Tengo más de tierra o más de agua? ¿Más de fuego o más de, ¿no? ¿Cómo son esas proporciones? Porque en la proporción está todo. Bueno, entonces, bienvenidos todos, bienvenidos todas, bienvenidas, bienvenidas con todo el corazón. Y queremos que esta información se multiplique, no la dejas guardada. Vamos a estar en Facebook, vamos a estar colocando información en Instagram. Así que pongan sus comentarios y ayúdenos a que esta maravillosa entrega llegue a todos.